Sin justicia no hay democracia, no hay crecimiento y no hay igualdad de oportunidades. Presentamos País Justo, un programa de la plataforma Madero con Benito Baranda y Percival Madero. País Justo, una tarea de todas y todos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente a nuestro espacio País Justo, que hacemos semana a semana con nuestro distinguido amigo y colega Benito Baranda, a quien siempre le agradecemos los tiempos que tiene para poder disponer a este proyecto nuestro País Justo, ¿ya? Y con un extraordinario invitado que me gustaría que tú mismo presentaras, Benito. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes también porque den el espacio a través de los medios, el Grupo Madero, para poder hablar de estos temas con mayor tranquilidad y con una reflexión más profunda. Y de hecho nuestro invitado de hoy día, que es Sebastián Zulueta, él nos va a contar su trayectoria profesional y le agradecemos que nos destine tiempo hoy día. Es una persona que le ha dado un espacio grande en su vida a la reflexión acerca de la realidad y de cómo la sociedad civil nos tenemos que implicar en esa realidad para hacer un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo donde las personas nos podamos desarrollar más o menos de manera igualitaria. Así que es un gran invitado, la verdad es que una alegría tenerlo acá. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Cuéntanos primero de ti, cuéntanos del mundo que viene, qué estudiaste, desde cuándo estás en esto de la solidaridad, de cuándo estás trabajando junto con Benito, cuál ha sido tu trayectoria en estos temas, por favor. Bueno, yo trabajo en América Solidaria, soy secretario ejecutivo a nivel internacional. América Solidaria está presente en 8 países con oficina, estamos con 185 profesionales voluntarios de distintos países. Pero ¿de dónde vengo? Vengo, bueno, principalmente de mi familia, vengo de una serie de búsquedas, tanto profesionales como no sé, tal vez espirituales. Estudié ingeniería comercial, después un magíster en sociología. Al principio quería dedicarme al mundo de las empresas, pero me enamoré del mundo de la sociedad civil y después de eso no salí. He trabajado en temas de situación de calle, en una organización que se llama Corporación Nuestra Casa. Después trabajé en temas de pedagogía de la solidaridad en la universidad. Me tocó armar todo un modelo de cómo poner los contenidos que se aprenden en los cursos de las distintas carreras en las universidades al servicio de la comunidad. Entonces, un ingeniero estructural, como no solo está aprendiendo la materia, sino que va a una organización que necesita cierta asesoría, por ejemplo, en estos temas, y pone al servicio de la comunidad esos conocimientos. Y con eso no solo generan mejores aprendizajes, porque es un aprendizaje práctico, sino que también hace un servicio con la comunidad y se va formando en valores. Y después llegué a América Solidaria y desde ahí hemos estado trabajando y soñando desde hace 11 años. Al principio éramos 5 personas trabajando y hoy día ya somos más de 90 personas en el continente. Qué interesante. Ahora, Sebastián, lo que haces dentro de América Solidaria, específicamente, ¿qué es el trabajo que haces ahí? Yo creo que lo que hacemos es perseguir un sueño de que en nuestro continente no existan niños viviendo en situación de pobreza. Pero para lograrlo no tenemos una visión de que hay que generar cosas, de que hay que entregarle cosas a las niñas y a los niños. Nosotros vemos a la infancia como una infancia que debe ser protagonista en la defensa de sus derechos. Y para eso, algo muy importante que estamos impulsando es la participación infantil. Y lo hacemos a través de 2 grandes líneas de acción. La primera es identificar organizaciones frágiles, muchas de ellas, en todo nuestro continente, que están trabajando con infancia, y vemos la forma de fortalecerlas. Y fortalecerlas con un objetivo de que pueda esa infancia que está dentro de esas organizaciones ser más protagonista de su vida, de la defensa de sus derechos y también de los proyectos en los que estamos trabajando. Y una segunda línea de acción es que esta infancia pueda impulsar proyectos de desarrollo sostenible en el continente. Y eso es algo hermoso. Estamos una vez al año invitando a niñas, niños y adolescentes a mostrar sus proyectos a través de pequeños videos, de 3 minutos. Y nos cuentan lo que están haciendo y te das cuenta de cómo están transformando sus comunidades en líneas medioambientales, en líneas de superación de pobreza, en líneas de educación, en líneas de salud, etc. Entonces, buscamos a estos equipos, a estos grupos de niños, niñas y adolescentes
los reunimos después en sus respectivos países, lo hacemos en conjunto con la CEPAL y la UNICEF, hacemos una semana de formación, de desarrollo de capacidades, van fortaleciendo sus proyectos y después, al final de año, invitamos a un proyecto de cada uno de los países a Chile, a la CEPAL, donde están las máximas autoridades de nuestro continente en América, de las Naciones Unidas y junto también con las autoridades de Chile, y hacemos una semana donde se encuentra esta generación con causa, los proyectos con causa, en que esta infancia, esta adolescencia, nos empieza a demostrar que sí pueden ser protagonistas de la transformación de la sociedad que hoy día necesitamos. Uno de los temas, Sebastián, que hemos estado hablando en País Justo, es cómo también nos sumamos a algo que va más allá de nuestro país. Entonces, ¿cómo ustedes han ido construyendo alianzas a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las distintas organizaciones, con empresas? ¿Cuál es el valor de la construcción de esas alianzas? Que nos cuente un poco las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Muchas y muchos desean unirse a otros para poder colaborar con un país mejor, pero a veces no tienen los instrumentos, la habilidad, no han escuchado de experiencias que han logrado tener éxito para esto. Entonces, relátanos un poco cómo se ha ido construyendo eso en América Solidaria. Me conecté con una historia de chico, tenía como 15 años y llegué de una fiesta con mucho frío a mi casa y me metí. Era de esas noches en que las personas mueren en la calle de frío, lamentablemente. Y entré adentro y me di cuenta que había visto un bulto afuera de mi casa y creí que podía ser una persona. Y salí y efectivamente era una persona. Yo dije, si esta persona que la dejaron acá con una frazada, la dejo aquí, va a morir. Bueno, desperté a mis padres, entramos a la persona a la casa, teníamos mucho miedo. A la mañana siguiente nos despertamos y nos dimos cuenta que era una persona con una discapacidad profunda, que la habían dejado ahí botada, casi que para morir, casi que para que alguien la tomara. Seguramente la familia no tenía cómo mantener a esa persona. Y de repente se despierta y no podía reaccionar y se empieza a poner violento. Nosotros no teníamos ninguna herramienta, no conocíamos nada del mundo social, ninguna organización, y lo único que pudimos hacer o se nos ocurrió fue llamar a la policía. Y en ese momento, debe haber sido el año 89, llega la policía, ve a este hombre violento que no podía moverse porque tenía las piernas como con deformación tullidas, profunda. claro. Y se enoja y empieza a pegarle a esta persona, lo tiran arriba de la patrulla y se lo llevan. ¿Por qué me acuerdo de esto? Porque en ese momento yo dije, yo no tuve ninguna red, no tuve ningún conocimiento, no tuve ninguna experiencia de cómo asociarme con otras personas, con otras organizaciones para transformar esa realidad. Hoy día yo creo que el gran desafío de la sociedad es pasar de una lógica de la apropiación, sobre todo de las empresas o de los gobiernos, que muchas veces se dice, yo puedo hacer las cosas solo, yo puedo transformar la realidad haciéndolo individualmente, y hago mi proyecto de responsabilidad social, hago mi política pública, etcétera, pero se hace finalmente sin asociarse. Yo creo que hoy día el gran desafío es cómo nosotros vamos desarrollando la capacidad de asociarnos con otros, con otras, para pasar de esta lógica de la apropiación hacia una lógica de la asociación, de asociarnos con otros, asociarnos radicalmente. Solo si es que nos asociamos radicalmente entre el sector público, el sector privado, el sector académico, el sector social, vamos a poder cambiar esa realidad. Yo creo que finalmente el poder entender que solo si nos asociamos vamos a transformar la realidad nos va a permitir avanzar más rápidamente a esa transformación. Y yo creo que hoy día el ejemplo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un ejemplo que nos muestra que ese es el camino correcto. Y ahí ¿qué alianza tú has visto que ha reportado como beneficios para la comunidad, también para quienes han participado activamente de la alianza? ¿Desde América Solidaria? Sí, o de otras organizaciones que te ha tocado ver, como que tú has dicho, pucha, aquí se dio algo que realmente lo podríamos replicar porque provoca este efecto que se busca a través de este programa, y que Percival lo tiene en su cabeza, de cómo involucrarnos más en la realidad social de los territorios donde estamos. Yo me acuerdo de un proyecto hermoso que hicimos, fue la reconstrucción de la Escuela República de Chile en Haití. Una escuela que se derrumbó después del terremoto del 2010, donde un 3% de la población haitiana falleció.
y se destruyeron más de 500 escuelas. Y una de ellas era la Escuela República de Chile, pero la inversión era gigante, era imposible para nosotros movilizar esa cantidad de recursos. Y nosotros dijimos, hagamos un proyecto que no sea de América Solidaria, hagamos un proyecto en que invitemos al sector privado, al sector público, al sector académico para transformar esta realidad. Si es que no logramos que muchos actores sientan que este proyecto es suyo, la escuela va a seguir derrumbada. Y en ese momento invitamos a Komatsu Cummings, invitamos a la Agencia de Cooperación Internacional, invitamos a la Universidad Católica con su escuela de construcción civil y dijimos, hagamos este proyecto y que sea un proyecto compartido, un proyecto que tenga un sentido común, este deseo de transformar esa realidad de 600 niñas. Y lo empezamos a desarrollar en conjunto y el efecto fue impresionante. Era un movimiento en que todos los trabajadores y trabajadoras de Komatsu Cummings, los trabajadores del Ministerio de Relaciones Internacionales se fueron apropiando de este proyecto. No solo fue desde el levantamiento de recursos, sino que también fueron voluntarias y voluntarios corporativos, fueron asesores técnicos, las distintas oficinas de las distintas organizaciones que estaban impulsando se fueron involucrando desde su corazón, pero también desde su acción y desde su experticia técnica. Entonces eso nos permitió, después de 3 años, reconstruir la escuela con una participación, y esto fue algo muy bonito, con una participación también muy, muy protagonista de las niñas de esa escuela. Ahora, cuando en tu experiencia te ha tocado ver todo esta forma en cómo se organiza la solidaridad, cómo se organiza el trabajo, la incidencia de la política pública, la incidencia de la recaudación de impuestos orientada a circunstancias como la que tú estás o ustedes están liderando. ¿Tú crees que eso está, en tu visión, Sebastián, está trabajándose bien? ¿Existe un propósito desde el Estado para poder ayudar a estas tremendas iniciativas que están desarrollando ustedes? ¿Lo ves bien? ¿Qué le harías? ¿Qué cambios le harías? ¿Eso está bien encauzado a tu juicio? Porque porque una parte importante del esfuerzo que hacen ustedes radica también en lo que las políticas públicas puedan aportar finalmente a esto. De todas maneras, de alguna manera, el gran desafío de las organizaciones de la sociedad civil es iluminar o es mostrar formas de ser sociedad que hasta el momento no se han hecho posible, no han sido una realidad. Y por eso nuestra acción no es el fin de lo que hacemos. Nuestra acción es casi que la base de legitimidad que nos permite mostrar a la sociedad y al Estado de que hay una forma distinta de construir esta sociedad y transformarla en una más justa. Y para eso es importante la incidencia pública. Y la incidencia pública es decir, mira, nosotros lo estamos haciendo, logramos innovar en esta línea y ahora queremos que la política pública tome este acento. Si queremos que la política pública tome ese acento, por supuesto que tiene que haber una redistribución de esto que tú dices, de la recaudación tributaria. Y tiene que distribuirse también a estos proyectos que no están impulsándose hasta el momento y que nosotros vamos iluminando desde la sociedad civil. Y ahí yo creo que se ha ido avanzando, pero hay un desafío grande de avanzar mucho más rápido. Por ejemplo, cuando Chile pasa a ser de los 34 países más ricos del planeta y se une a la OCDE, nos invitan a que destinemos el 0,7% del Producto Interno Bruto a la cooperación internacional. Y también los objetivos de desarrollo sostenible a través de su objetivo 17 empiezan a decir, bueno, ayudemos mucho más fuerte hacia el desarrollo de los países que han avanzado mucho más lento, que han tenido mucho más oportunidad en el desarrollo. Y ahí es donde nosotros vemos que hay un gran desafío, porque se nos invita como país a ser mucho más protagonistas del desarrollo del continente, del planeta, y sin embargo los incentivos tributarios son muy bajos. No existen. De hecho, si es que nosotros recibimos una donación, tendríamos que tributar en nuestro país y también en el país donde destinamos los recursos. Entonces hay que avanzar más rápido hacia una estructura tributaria. Y por otro lado,
nuestro país debería avanzar más rápido a ayudar a otros países a que desarrollen una mejor capacidad de recaudación tributaria, porque, aunque no lo creamos, la mejor forma de ayudar y de cooperar con otro país es lograr que su capacidad de recaudación tributaria sea mejor, porque de esa manera, si es que pueden generar una mayor recaudación, no tienen que estar dependiendo de recursos externos, sino que pueden empezar a generarlos internamente. Oye, Sebastián, tú nombraste al inicio, y Percival te lo consultó allí, el valor de la participación. Entonces, como el programa va dirigido a toda la comunidad, pero particularmente a empresas medianas, pequeñas y también las grandes, yo me preguntaba, ¿qué valor tiene esa participación en la estrategia de sostenibilidad dentro de la empresa? ¿Qué valor le dan? ¿Qué es lo que tú has visto en alguna empresa que en el vínculo con su comunidad o has escuchado o has sabido de una relación con comunidades donde efectivamente la participación no es una participación simbólica para transferencia de recursos o para aparentarla, sino que ha sido efectiva en la trayectoria de los proyectos de inversión? Bueno, la participación es algo que hoy día está cobrando mayor relevancia en el mundo social, pero también en el mundo empresarial, en el mundo de los gobiernos. Leía recientemente un libro de Juan Carlos Eichholz en que hablaba de la capacidad adaptativa y decía que el gran secreto de las organizaciones, o el gran desafío en realidad de las organizaciones que quieran ser exitosas, es poder hacerse mucho más orientadas hacia afuera, pero también organizaciones mucho más planas, mucho más horizontales, con una participación mucho más protagónica de las personas que la componen. Y hay un ingeniero civil eléctrico, experto en cibernética, experto en los sistemas vivos y no vivos, de los sistemas que son sostenibles en el tiempo, que se llama Gerard Endenburg, que es holandés, y él hace una imagen que a mí me impresiona. Él dice, si el cuerpo humano, que es un sistema vivo, se organizara como hoy se organizan las mayorías de las empresas, la mayoría de los gobiernos, el cuerpo humano moriría en menos de un segundo. Porque el cuerpo sería incapaz de tomar las millones y millones de decisiones que cada segundo nuestro cuerpo está tomando, y colapsaría. ¿Cuál es la magia? Es que cada componente de nuestro cuerpo, cada célula, el glóbulo blanco, sabe lo que tiene que hacer. Tiene las competencias y participa protagónicamente. Una célula blanca no le tiene que preguntar al directorio si es que ataca o no ataca una infección. El óvulo no tiene que preguntarle al directorio cerebro si es que puede fecundarse o no puede fecundarse. Al revés, participa protagónicamente en el propósito de mantener la vida en el tiempo y toma la decisión de fecundarse. Y además mandata a todo el cuerpo a reconfigurarse. Desde nuestras organizaciones verticales, la ineficiencia es gigante y no somos capaces de ver lo que las distintas partes están viendo en el territorio, lo que ese glóbulo blanco está viendo en el territorio, y que puede ser la forma en que nuestra empresa podría alcanzar elevados niveles de utilidad, por ejemplo, nuestras organizaciones sociales de beneficio social. En ese sentido, la participación es algo fundamental. Y el gran desafío es cómo vamos transformando, como dice Juan Carlos Eichholz, esa cultura organizacional hacia una cultura donde la participación se viva. ¿Y te ha tocado a ti de repente escuchar o ver que esta estrategia ya se está implementando en algunos territorios, haya empresas o estrategias del Estado que estén implementando una mayor participación? ¿Tienes algunos ejemplos? Sí, yo creo que todo el mundo de la responsabilidad social corporativa es algo que está abriendo y está transformando las culturas organizacionales. Y sobre todo quisiera mencionar un caso concreto, que es el caso del voluntariado corporativo, que muchas empresas ven como el principal objetivo del voluntariado corporativo mejorar el clima laboral, motivar a sus trabajadoras y trabajadores, incluso hacer un beneficio con las comunidades con las que están en sus zonas de intervención, y otras también lo hacen explícitamente con el objetivo de que sus trabajadoras y trabajadores puedan conocer de mejor manera el mercado donde van a trabajar. Y sin embargo, yo creo que detrás de todo esto hay una palabra que es común: aprendizaje. Cómo lograr un cambio en la forma de ser y de ver y de actuar de las personas de la organización, de la empresa. Y por otro lado, yo creo que el objetivo último de este gran aprendizaje, hoy día debiéramos verlo como el objetivo
del desarrollo sostenible. Hoy día nuestro planeta, nuestro país, nuestras comunidades, nuestras familias están en grave riesgo, porque no estamos solamente pudiendo solucionar los problemas sociales, sino que también tenemos una gran amenaza medioambiental. Y en ese sentido, el voluntariado corporativo está siendo infinitamente efectivo en esa transformación, porque empiezan a generarse reflexiones, empiezan a generarse formas de relacionarse dentro de una organización, dentro de una empresa distintas. Vimos, por ejemplo, cómo en una alianza con Collahuasi nos desafiamos a ir a ayudar a Haití a través de un programa de voluntariado corporativo. Ellos se rehusaron a hacer difusión de este proyecto. Dijeron, no, nuestro objetivo no es que las personas, que la sociedad nos reconozca porque estamos haciendo esta obra, sino que lo que nosotros queremos hacer es acompañar aprendizajes profundos en nuestros colaboradores. Y lo que hicieron fue, durante más de un año, estar enviando equipos de voluntarias y voluntarios corporativos que iban por un mes a Haití a involucrarse en proyectos concretos, y eso fue reconfigurando también la cultura dentro de la organización. Entonces yo creo que finalmente a través de acciones concretas podemos ir transformando esta cultura. Y ahí eso impacta, pero también impacta, para terminar esta pregunta que es muy interesante, ¿impacta eso la confianza ciudadana? ¿Qué impacto ves en eso? Porque como ha estado tan baja esa confianza con las instituciones en general, quizás no tanto la de sociedad civil, pero también hay gente que duda mucho y tiene aprensión en relación a la organización de la sociedad civil, a las iglesias, a las empresas, al Estado. ¿Cómo esto nos puede también reconfigurar esas relaciones ahí? ¿Cómo lo ves tú? Ahí es bien importante las sutilezas. Muchas organizaciones sociales hoy día están diciendo que no trabajan con beneficiarios o beneficiarias de la comunidad, sino que la comunidad tiene que ser participante activa, que tiene que ser un sujeto más que un objeto de la acción que desarrollan las organizaciones. Y sin embargo, muchas veces las empresas y muchas veces las organizaciones sociales llegan a entregar cosas, llegan a intervenir en un territorio que no conocen, que lo hacen finalmente de arriba hacia abajo, y eso termina generando desconfianza. Y muchas veces esto se traduce en un costo para las organizaciones, porque tienen que, de manera tardía, empezar a reparar lo que no hicieron bien desde el principio. Entonces, ¿cuál es la mayor de las sutilezas, el mejor de los consejos? Es hacerlo con las comunidades. No solo las personas dentro de nuestras organizaciones deben ser protagonistas, participantes protagonistas, sino que también las comunidades. Si es que una comunidad desde el principio va pudiendo conocer a las personas que van a trabajar en el territorio, va comprendiendo los objetivos de estos proyectos y también va participando en algunas decisiones de cómo se va a desarrollar ese proyecto ya no va a ser un proyecto de la empresa, de la organización social, va a ser un proyecto nuestro. Ahí hay que impulsar una construcción de un sentido de identidad compartida, un objetivo común, pero también hay que armar equipos de trabajo, no solo de ejecución, sino que también equipos directivos que vayan tomando decisiones. En ese sentido, la comunidad donde se trabaja puede transformarse no en un obstáculo, sino que en el mejor socio, en la mejor socia de un proyecto de cualquier tipo de organización. Sebastián, ¿y cómo ves tú que esto está, incorporado? Probablemente en las grandes empresas sí ya está incorporado, pero a lo mejor no todas en el mismo, en los mismos niveles, pero en la pequeña empresa o en la mediana empresa que ya pueden empezar a colaborar y hacer algún aporte, ¿cómo ves tú, en tu experiencia, cómo percibes que esto está haciendo? ¿Las empresas finalmente están tomando conciencia de que esto es importante? Yo creo que hoy día, y de la mano también con los medios de comunicación, las redes sociales, que nos está ayudando a ser conscientes de que nuestro rol y nuestra responsabilidad social puede ser exigida incluso por el más desconocido de las ciudadanas y de los ciudadanos, está empezando a ayudar a tomar una conciencia de que cada actor tiene un rol, tiene una responsabilidad en este gran esfuerzo. Yo creo que las grandes empresas, claro, tienen la visión
y tener los recursos como para invertir en esto, y sin embargo muchas veces sus estructuras son más pesadas y pueden avanzar más lento hacia la transformación. Yo creo que hay una gran oportunidad en las organizaciones que son de tamaño mediano o pequeño, porque pueden innovar no solo en proyectos que puedan tener que puedan permitirles una vinculación con su territorio, sino que también pueden innovar en las formas de relacionarse dentro de una organización. Es muy distinto cuando una organización ha sido piramidal, cuando sus personas, sus colaboradoras y colaboradores no han participado, no tienen la capacidad de influir en las decisiones que les afectan cuando ha sido esa cultura durante años, a que cuando es una organización pequeña, cuando esa organización puede ponerse un propósito social, como hoy día lo están haciendo las empresas B, pero a la vez puede configurarse de una manera mucho más horizontal, mucho más efectiva en la forma de conseguir el propósito de transformación que hoy día empiezan a tomar conciencia de que es también parte de sus responsabilidades. Perfecto. Tú has estado hablando de un modelo de trabajo, Sebastián, y yo creo que nos queda poquito, pero sería bueno que a lo mejor le contaras a las personas como este modelo hexagonal del que hablamos, que son con distintos actores, porque de repente uno se siente y dice, allá, ¿con quién tengo que hablar esto? Y a lo mejor yo soy una persona que tiene una empresa mediana y Sebastián me parece bien lo que está diciendo, pero ¿con quién tengo que hablarlo? Para que efectivamente tenga mayor seguridad de que lo que estoy haciendo no es un error, no voy a provocar un daño queriendo hacer un bien, al final termino haciendo un daño. Entonces yo no soy experto en esto, dice el empresario, o la empresaria, quiero hacer como un grupo de personas que me colabore para poder armarlo bien. Y tú has hablado, ¿no es cierto? Hemos hablado hartas veces de un modelo, de los actores. ¿Cuál es? Sí, bueno, el modelo hexagonal es el resumen de lo que hemos estado hablando. El modelo hexagonal es una apuesta por decir, yo no voy a transformar la realidad solo, sino que lo voy a hacer con otras personas, otras organizaciones. Y son 6 actores: el sector público, el sector empresarial, el sector social, el sector académico, el sector también de los medios de comunicación y, el más importante, las comunidades. Como juntas vamos constituyendo un propósito compartido, luego vamos generando una estructura y un modelo de gobernanza en que todos tenemos el mismo peso, todos podemos ir consintiendo las decisiones, y en tercer lugar, cómo vamos involucrando los distintos niveles de la organización y a las personas de todos los niveles en este gran propósito compartido. Eso nos permite hacer un proyecto que no sea de unos para otros, sino que sea un proyecto compartido que va transformando nuestras realidades y va teniendo un impacto positivo en la sociedad. Sebastián, queremos agradecerte la gentileza. Estos espacios siempre se hacen cortos para temas tan interesantes. Probablemente hay muchas preguntas que quedaron. Seguramente vamos a tener que invitarle nuevamente a Sebastián que nos acompañe, pero queremos agradecer tus tiempos para estar acá con nosotros. Y los últimos segundos para que te puedas despedir de nuestro público, por favor, distinguido Benito. Bueno, dar las gracias a todos los que nos están viendo y escuchando, invitarlos a reflexionar acerca de los temas que nos ha planteado Sebastián hoy día. Creo que son profundos, que son importantes para nuestras comunidades y para que efectivamente le aseguremos a nuestras hijas e hijos un mundo mejor que el que recibimos, no un mundo peor ni con un deterioro mayor, sino mejor, donde ellos puedan ser más felices. Gracias. Bien, y para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, nos encontramos próximamente todos los lunes después de las noticias y la repetición de los días domingos al mediodía en nuestro programa País Justo. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Hasta luego. Y así culmina País Justo, un programa orientado para la reflexión social. Benito Baranda y Percival Madero presentaron País Justo, una tarea de todas y todos.